De acuerdo, bueno, Polonia está siendo blanco de lo que se ha denominado un ataque híbrido, en el que básicamente se utiliza seres humanos como armas arrojadizas. Mediante esta estrategia, Bielorrusia está tratando de presionar a la Unión Europea porque el régimen del presidente Lukashenko está sujeto a diversas sanciones de parte del bloque debido a violaciones de derechos humanos y sobre todo a una elección fraudulenta el año pasado que lo llevó a seguir en el poder y que resulta que pues, no es aceptable para la Unión Europea. Entonces, aparentemente el presidente Lukashenko ha decidido utilizar a los migrantes que están llegando sobre todo de Medio Oriente y de Asia, dejarlos pasar por su territorio, llevarlos a la frontera con Polonia, aunque también con Letonia y con Lituania, y con eso presionar a la Unión Europea para que los acepte. El problema es que Polonia decidió cambiar su ley y autorizarse a sí misma la devolución en caliente, es decir, cualquiera que entre de manera indocumentada a su territorio, lo devuelven de inmediato sin mayor averiguación, lo cual para muchas organizaciones de la sociedad civil, grupos humanitarios y otros observadores internacionales implica una violación clara del derecho internacional, porque muchas de estas personas lo que vienen es a solicitar asilo. Entonces, tenemos aquí confundido, para variar, en el caso de las crisis de Unión Europea y de otras partes del mundo, que no se trata realmente de una crisis migratoria, es una crisis de refugiados. Y en ese sentido no se les está dando el trato que corresponde, porque el derecho internacional lo que dice es que cualquier persona en cualquier circunstancia puede solicitar refugio, puede solicitar asilo en otro país, así haya entrado de manera indocumentada a su territorio. El caso es que Polonia simple y llanamente no escucha razón alguna y van de regreso, previas golpizas, se alega, y otras tantas violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que está pasando en esa frontera es terrible, porque estamos ya muy cercanos al invierno, las temperaturas son bajo cero, hemos hablado de números que van desde los 1.500 hasta los 4.000 migrantes, son sobre todo hombres jóvenes, pero también hay mujeres y hay niños, bebés incluso, que están viviendo en condiciones absolutamente infrahumanas en esa frontera, y son dos fuerzas del orden público, porque es policía y ejército de ambos lados, jugando con esta población como si fuera un partido de ping-pong, ¿no? Parece ser que Bielorrusia lo que intenta es facilitarles el paso hacia Polonia y luego Polonia regresarlos a Bielorrusia. Los soldados polacos han acusado a los bielorrusios de incluso cortar ellos la alambrada metálica que los separa, o de proporcionarle a estas personas herramientas para cortar estos alambres, que incluso son soldados o policías que físicamente están tratando de empujar a estos migrantes, que bueno, no son migrantes, diría yo, son solicitantes de asilo, y Polonia pues simplemente los regresa. La situación es insostenible para un tiempo largo, porque ya estamos viendo muertos, se calculan 8 muertos del lado polaco, no se sabe el número de muertos del lado bielorruso, y francamente es una crisis humanitaria brutal que ya llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ya se condenó al régimen de Bielorrusia, del presidente Lukashenko, y se está tratando de hacer que cambie de opinión con más sanciones, lo cual pues no necesariamente garantiza que vaya a pasar, porque el problema de las sanciones es que es una herramienta sobre la que se decide rápidamente, pero cuyos efectos no siempre son inmediatos o no siempre son los deseables. Entonces, en ese sentido, a más sanciones contra el régimen de Minsk, pues resulta que más se endurece la posición de Lukashenko. En los últimos días, Lukashenko, harto supuestamente de las condenas que vienen de los países europeos y de la propia Bruselas, ha dicho que podría, ¿por qué no?, cortar el suministro de gas por el gasoducto ruso que pasa por su territorio, lo cual para Europa sería catastrófico para la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene una dependencia del gas ruso de 1/3, los precios del gas de por sí ya están por las nubes,
y interrumpir el suministro justo cuando estamos en otoño-invierno sería de verdad una calamidad. Afortunadamente, lo pongo muy entre comillas, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que probablemente Lukashenko dijo semejante cosa en un ataque de ira, porque no tendría la potestad de hacer semejante cosa, toda vez que el gas que pasa por ahí es gas ruso y el propio gasoducto es ruso. Entonces estaría violando un contrato entre la Unión Europea y Rusia. Así que ha hecho un llamado a la calma en ese sentido, ya que no se utilice la amenaza del gas, lo cual no es realmente garantía porque no sabemos a qué punto pueda llegar el propio Lukashenko, que es conocido como un líder capaz de cualquier cosa, absolutamente inestable, que es capaz de llegar en helicóptero con un fusil de asalto y sin mayor miramiento, ¿no? Entonces, la situación de verdad que es muy preocupante. Estados Unidos se ha sumado a las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Lukashenko. Estas sanciones están siendo dirigidas por ahora a altos funcionarios del gobierno y al propio Lukashenko, pero se planea una extensión de estas sanciones para que empiecen a abarcar también aerolíneas y empiecen a abarcar agencias de viajes y todos aquellos que están participando de esta suerte de negocio en el que se ofrece fácil entrada a la Unión Europea por la vía de Bielorrusia. Entonces, de verdad que es una situación muy preocupante y muy difícil para la Unión Europea y, desde luego, para estas pobres personas que están en esta circunstancia. Polonia lleva ya un largo tiempo con un gobierno populista, con un gobierno que no tiene observancia del Estado de Derecho, ni mucho menos, y tampoco de los derechos humanos, y que progresivamente ha ido cortando las libertades de los polacos. En ese sentido, Polonia parece no haber entendido en qué consiste ser miembro de la Unión Europea. Y si bien aceptó los términos cuando ingresó, pues parece creer que los puede cambiar sobre la marcha, ¿no? Hay que recordar que para ser admitido en la Unión Europea hay que cumplir con una serie de requisitos. Tener una economía de mercado capaz de sobrevivir al mercado único, tener Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, es decir, una democracia funcional y con las instituciones necesarias, independencia de los poderes, etcétera, etcétera, todo lo que lleva una democracia liberal. Y por último, aceptar el acervo comunitario, es decir, todo lo que hubieran pactado los europeos hasta el punto del ingreso de este Estado en particular, Polonia. Entonces, ahí Polonia está jugando, digamos, de forma bastante ruda con la Unión Europea porque siguen creyendo que pueden hacer lo que sea en el marco de su territorio y con su población, lo cual no es el caso cuando se pertenece a un experimento político con un grado de integración tan avanzado como el europeo. Entonces, Polonia lleva violando derechos humanos de su población un rato, no hay una libertad de prensa que se pueda sostener, son muchas las organizaciones de periodistas y de derechos humanos que han denunciado la falta de libertad en Polonia. A esto siguió una ley de prohibición del aborto, de nuevo en esta lógica populista de la vuelta a las raíces, al pasado que era mejor y tal, en contra absolutamente de los derechos de las mujeres. Ahora limitan el aborto en Polonia exclusivamente a los casos de violación o incesto. Y por último, en un afán de controlarlo todo, como hacen los líderes populistas, el gobierno polaco decidió cooptar a su Suprema Corte en esencia, y entonces estos jueces han dejado de ser independientes. A esto, la Unión Europea ha respondido con numerosos llamados de atención, diciendo que eso no puede ser, que no lo pueden sostener, que no lo pueden seguir haciendo así, pero la gota que colmó el vaso fue que esa Suprema Corte, cooptada por el poder político del Ejecutivo, dictaminó que la ley europea, la ley de la Unión Europea, no tiene primacía sobre la ley nacional, sino que por el contrario,
Es la ley nacional la que es superior a la ley europea. Algo que no puede ser porque entonces se cae por completo el ejercicio de integración. Hace muchísimos años el principio de primacía o de precedencia del derecho europeo domina el panorama porque es una manera de asegurar que todos los ciudadanos europeos a la vez están sujetos al mismo tipo de derecho y que no el derecho nacional puede ponerse por encima de este derecho que da garantías a todos los ciudadanos del conjunto de la Unión Europea. Entonces, cuando hay un conflicto entre cualquier aspecto del derecho europeo y de la ley nacional en un país miembro, tiene que prevalecer el derecho europeo necesariamente. Eso es así y no hay vuelta de hoja. Porque si no fuera así, los Estados miembros simple y llanamente permitirían que sus leyes nacionales tuvieran precedencia sobre las reglas de la Unión Europea y entonces sería imposible seguir las políticas que emanan de la Unión Europea y que permiten este ejercicio de integración, ¿no? Ser parte de la Unión Europea implica derechos, sí, muchos, pero también obligaciones. Y entre esas obligaciones está la primacía, reconocer la primacía del derecho de la Unión Europea. Entonces, Polonia ha decidido que no lo va a hacer. ¿Qué ha causado esto? Una enorme crisis en la Unión Europea porque este sí es un problema existencial. Es decir, cuando se presentó Brexit, mucha gente dijo que la salida de un Estado miembro podía ser una crisis existencial para la Unión Europea, pero la verdad es que no es así. La salida de un Estado miembro está prevista, por difícil que pueda ser la negociación, y en todo caso el Reino Unido no fue en contra de la normativa europea antes de salir. En este caso es un desafío desde adentro y un desafío que no se puede dejar pasar porque básicamente esto tendría una suerte de efecto dominó, ¿no? Si se permite que Polonia haga eso, pues ¿qué nos dice que los otros 26 no tendrán la loca idea de hacer lo mismo por sus intereses políticos de corto plazo? Y esto revela también la tensión permanente en Europa entre el corto y el largo plazo, ¿no? Las iniciativas de la Unión Europea, las leyes, las políticas, etcétera, son de largo plazo y para el beneficio de un interés europeo en su conjunto, mientras que los gobiernos de turno en cada Estado miembro piensan exclusivamente en los intereses de corto plazo de su propio gobierno y de su permanencia en el poder, particularmente en el caso de Polonia, que tiene muchas ganas de perpetuarse en esencia en el poder, totalmente en contra de cualquier noción de democracia occidental liberal moderna. Entonces, esto sí que pone en jaque a la Unión Europea, que ha tratado de convencer a Polonia de que desista, pero Polonia, por el contrario, se ha vuelto cada vez más radical, ha acusado a la Unión Europea de chantajearla, la ha acusado de tratar de exceder sus competencias cuando no es así, y ha provocado mucha tensión con los otros Estados miembros, cuyos líderes de manera clara y abierta le han dicho al primer ministro polaco que por ahí no, o sea, que por ahí no se puede seguir. Y por primera vez hemos visto un enfrentamiento verbal muy duro en el seno del Parlamento Europeo entre el primer ministro polaco y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es la misión de la presidenta de la Comisión Europea defender el proceso de integración, defender a la Unión Europea, y por eso fue un debate y un enfrentamiento verbal bastante ríspido para los estándares europeos en el marco de la construcción europea, lo que ocurre, digamos, en Bruselas o Estrasburgo, ¿no? Los parlamentarios europeos, por su parte, han dicho que esto no puede ser, no se puede dejar pasar, y más bien están presionando a la Comisión Europea para que sancione a Polonia de una manera mucho más dura, mucho más clara, para que cambie de posición. Y otros lo que están haciendo es un llamado al diálogo, a la conversación y a tratar de resolver la diferencia sin llegar al punto de las sanciones. Pero el caso es que, digamos que la gran zanahoria de pertenecer a la Unión Europea está en los recursos de la Unión Europea, ¿no? En estas ayudas que ha brindado a países como Polonia desde el origen. Es decir, Polonia no hubiera podido ingresar a la Unión Europea si no hubiera sido porque la Unión Europea
le proporcionó todo tipo de ayuda técnica, económica, financiera, democrática, es decir, de política, económica, social, de la que fuera, para que se convirtiera en Estado miembro. Y en este momento en particular, en esta coyuntura, estamos hablando de paquetes de ayuda multimillonarios para recuperarse de la pandemia. Entonces ahí la Unión Europea tiene una carta interesante. Ahora, ha amenazado a Polonia con no entregarle los fondos y los préstamos que corresponden a este paquete de ayuda, hasta que cambie de posición y permita tener un poder judicial independiente, que es lo que se esperaría de nuevo de una democracia funcional. Curiosamente y paradójicamente, porque esto a veces hay que verlo ya con palomitas, Polonia ha decidido demandar a la Comisión Europea frente a quién, frente a la Corte Europea de Justicia, aquella cuya supremacía no reconoce, para decir que no le pueden cancelar la entrega de las ayudas y de los préstamos de estos fondos de recuperación. Entonces estamos ante una situación absolutamente disonante en todas las formas que la podamos ver, una severa crisis institucional y existencial para la Unión Europea, porque aquí sí no se puede dejar pasar, aquí sí no se puede mover un ápice, porque entonces se puede caer el edificio entero, porque esto es atacar de verdad que los cimientos de la construcción europea y pues es una situación de mucha tensión. Se ha decidido ponerle una multa a Polonia de básicamente 1 millón de euros diarios hasta que cumpla con las condiciones, lo cual también es una multa tremendamente onerosa, pero Polonia por ahora no cambia de posición. ¿Qué va a pasar? Porque se ha rumorado mucho sobre una supuesta polexit, ¿no? La salida de Polonia de la Unión Europea. Mire, quizás esa sería la mejor opción. Sería mucho menos grave que saliera Polonia a que se quede una Polonia díscola dentro de la Unión Europea, es decir, una Polonia que no obedece la norma y que sabotea el proceso desde adentro. Eso es mucho más difícil de manejar que una salida. Y el problema es que el populismo no es solo el de Polonia. Tenemos también el caso de Hungría, que también ha sido acusada de violar derechos humanos, libertad de prensa, etcétera, etcétera, que también tiene una posición, el gobierno de Orbán, de Víctor Orbán, que es totalmente contraria a los valores de la Unión Europea y con los que también hay que lidiar. Lo que pasa es que en el caso de Hungría no se ha presentado, o sea, no ha tomado nombre y apellido la controversia como ha pasado en el caso polaco, pero sí son dos alarmas muy graves en el seno de la Unión Europea y sobre la que, para variar, los europeos tendrán que tomar decisiones muy duras, pero que también quizá en el largo plazo contribuyan a este proceso de integración. ¿Y a qué me refiero? Porque también es cierto que yo siempre he dicho que seguir los pasos de la Unión Europea no es para cardíacos, porque tiene unas altas muy grandes y luego unas bajas terribles. Pero así funciona este proceso y no se nos olvide que este proceso de integración nació para resolver crisis. El problema está en que pues cada crisis que aparece en el panorama europeo siempre parece la más grave, es inédita, es terrible y hay que analizar si este propio proceso de integración tiene las herramientas para lidiar con eso. Y si no fuera el caso, como pasa con tantas cosas, incluida la pandemia, es decir, ¿por qué la Unión Europea no reacciona mejor a la pandemia? Pues porque no tiene las herramientas. ¿Qué sería lo esperable? Pues que en el futuro las tenga. Es decir, hay que pasar por la crisis para que en el futuro esto se resuelva de mejor manera. De hecho, la Unión Europea pasó una normativa sobre la condicionalidad de los fondos europeos, es decir, usted tiene que cumplir con respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera, para poder recibir fondos europeos. Algunos observadores dicen, pues es que esto tendría que ser de aplicación automática. Otros todavía no deciden si es de aplicación automática o no. El caso es que en ese camino van, es decir, la Unión Europea tampoco
se sorprende del todo de que esto haya pasado. Esto ya es algo que tenían relativamente previsto. Lo que pasa es que concretar estos acuerdos es complicado. Si la cooperación internacional estándar es compleja, pues la que se hace en el seno de un proceso de integración con este grado de avance es mucho más, ¿no? Porque entramos también en la conversación de si se cede la soberanía o no se cede, sino más bien se comparte, y esto es algo que cuestiona en buena medida pues todo lo que los internacionalistas sabemos sobre las relaciones entre estados, ¿no? Pero sí que Polonia está poniendo a la Unión Europea o por la crisis migratoria o de refugiados o por el tema constitucional en severos aprietos.